Hola a todos, buenas noches. Hoy es miércoles y es día de Preso a Preso, la plática, que es un testimonio con hermanos, con amigos, que venimos en ese vuelo de la libertad del pasado 9 de febrero. Hoy tengo el gusto de entrevistar a un periodista, a un colega. Se trata del joven Manuel Obando, de Matagalpa, que pasó secuestrado por la dictadura desde el 11 de diciembre del 2022 hasta el día 9 de febrero, cuando alcanzamos la libertad. Él trabajó durante 14 años con Monseñor Rolando Álvarez, el héroe de todos los nicaragüenses, el obispo secuestrado por la dictadura, casi 500 días ya, allá en las mazmorras de los Ortega y Murillo. Y vamos a hablar sobre la experiencia que vivió. Él ha dicho que es cargar su cruz, como mandan las sagradas escrituras. Y además, un hombre con una gran experiencia dentro del periodismo. Era el director de todos los medios de comunicación de la diócesis de Matagalpa, o sea que estaba al frente de Radio Hermanos, de TV Merced, así como de todas las redes sociales que tenía la diócesis. Todas fueron suspendidas, allanadas, confiscadas por la dictadura de Nicaragua. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, Miguel. Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. Y aquí estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno verte. Qué bueno verte. Es que platicamos a profundidad hace mucho tiempo en Colombia. Sí, mira cómo pasa el tiempo, ya casi 5 años de eso. Y bueno, aquí estamos. Igual para mí es una alegría verte y contar también con tu experiencia de la libertad después de ese mes de junio, cuando supimos que fuiste encarcelado, que para mí personalmente fue muy doloroso. Y pues empecé a hacer lo que podía en ese momento, y es orar por vos y tu familia. Y bueno, gracias a Dios salimos juntos, mira. Salimos, y para mí fue no bueno. Lo que pasa que te explico, y creo que ya te lo dije, cuando empiezan a meter presos a los sacerdotes y al frente iba Monseñor Rolando Álvarez, pues yo estoy en una celda y nos damos cuenta por la visita y empiezo a especular o a recordar nombres de las personas que trabajaban con Monseñor, y yo insistía: debe estar Manuel, debe estar Manuel, debe estar Manuel. Y resulta que el día que nos liberan, pues nos sacan de la celda donde estábamos y nos meten a todos un solo bloque. Y digo: Manuel, yo sabía que estaba aquí, pero ahí te vi, ahí tuve la seguridad, pero no tenía ninguna certeza que estuvieras acompañándonos ahí en el Chipote, lamentablemente. Sí, vos sabés que allá era difícil comunicarse, e incluso en las mismas galerías era muy complicado, y menos saber. Sí, yo llegué el 11 de diciembre, no llegué en agosto, el 19, por una razón que pasó. Yo estaba operado de la vista. Yo desde pequeño padezco de miopía progresiva, y ya mi vista la tenía bastante afectada, y tuve 2 cirugías, 22 de julio y 29 de julio del año pasado. Y por eso tuve todo agosto de subsidio, de recuperación, y fue cuando pasaron todos los incidentes en la curia. Entonces por eso no estaba yo en ese momento. Bueno, la dictadura está informada de todo lo que pasa. Es como que te dejaron que te sanara, que te recuperaras, que tuvieras normal para ir al Chipote, o que como que estaba informada que no era conveniente apresarte cuando se llevaron a Monseñor y al resto de los sacerdotes. Sí, probablemente. Mira, yo estaba en mi casa y bueno, di seguimiento a todo, ¿verdad? Estaban compañeros de trabajo, además con Monseñor, encerrados en la curia, y de alguna manera por lo menos hablábamos por teléfono y les preguntaba cómo estaban, porque al final pues yo en ese sentido sentía la responsabilidad de estar pendiente de ellos, mis compañeros de camino. Y ya luego sucedió lo del 19 de agosto y mucha gente a mí me decía en Matagalpa: Manuel, andate, es peligroso. Y yo a partir de septiembre, que ya podía salir a la calle, yo iba a misa diario, a la catedral, diario, todos los días iba a misa a ofrecerla por Monseñor Rolando y por mis compañeros y también sacerdotes que estaban ahí, que son muy cercanos y que los conozco casi que de toda la vida. Entonces, la gente me decía: andate, yo no tengo por qué irme. Y como decís vos, bueno, me dieron 3 meses de gracia, y el día menos esperado, a la hora menos esperada, llegó lo que yo me imaginé que iba a llegar. Pero bueno, yo no hice nada malo, no tenía por qué salir del país, no tenía por qué esconderme, y por eso yo traté de seguir mi vida de fe normal, yendo a las Eucaristías siempre.
Tengo entendido, Manuel, que esos meses, cuando Monseñor cae preso, cuando lo secuestran, porque esa es la palabra ideal, esos 3 meses, vos seguiste al frente de los medios de la diócesis, pero que ustedes solo publicaban noticias religiosas, dejaron de postear sobre la situación del país y sobre el seguimiento que le daban a los temas de la crisis política. Mira, en el caso de TV Merced, que era el canal de la diócesis donde se daba seguimiento a diversos temas, no solo religiosos, sino noticieros de ámbito social, se tuvo que liquidar al personal, porque una vez se cierra los medios de comunicación, TV Merced se había ya suspendido su permiso de transmisión por telecable desde el 27 de junio. Monseñor todavía estaba libre y ejercía su ministerio. Luego, el 1 de agosto viene el cierre de la radio, de Radio Hermanos, y además detrás de ello el cierre de los diversos medios. A través de la radio, vos sabes que es donde más se logra recoger publicidad por la cobertura, el alcance, etcétera. Entonces, a través de la radio se lograba con las publicidades lograr compensar un poco los gastos también del canal. Y en ese sentido, al no tener ya radio, el canal tuvo que también suspenderse. Había quedado por Facebook y YouTube, pero ya luego de la situación, lo que pasó en la curia, además del miedo que existe en el personal en esos momentos, ya se llegó a la decisión de cerrar, de finalizar el contrato con todo el personal, y ya no había personal, no había medios de comunicación, solo había quedado Facebook. Facebook, que sí se publicaba oraciones en ese momento, desde agosto hasta diciembre, se pedía mucha oración por el obispo y por las personas que estaban encarceladas en el Chipote, por sacerdotes y laicos que habían de la iglesia. ¿Cómo viviste ese día? Vos estás en tu casa, te estás recuperando de las operaciones en tus ojos. ¿Cómo viviste ese día? ¿Seguiste de cerca? ¿Estabas pendiente de lo que estaba pasando con Monseñor? ¿Viste la televisión, las redes sociales? ¿Cómo la sentiste? Eso fue un viernes, y para mí fue como un Viernes Santo, literalmente, como el Viernes Santo que celebramos en cada Semana Santa, marzo, abril de cada año. Porque, bueno, yo estaba, todos esos días yo no descansaba bien, a pesar de que tenía que estar en recuperación y tratar de estar lo mejor que se pudiera para posibilitar una buena recuperación, pero no lo lograba hacer bien, ¿no? Por la misma tensión que había en Matagalpa y de alguna manera cerca de la curia y en toda la ciudad, ¿no? Que estaba prácticamente tomada. Y cuando me doy cuenta, y yo me di cuenta la misma madrugada por esa publicación que hicieron en el Facebook de la diócesis, y ya se los llevaron, dije yo, los sacaron de la curia, y solo fue eso lo que se supo, ¿no? Ya después, hasta como las 10 de la mañana, que hubo un comunicado de la policía donde decían pues que están en recuerdo, Monseñor, recuerdo domiciliar, y en el caso de los sacerdotes y laicos en investigación, en auxilio judicial. Dije yo, pues va para largo ya esto, y finalmente, bueno, fue un día difícil para mí, de preocupación, de zozobra también, y de oración. Fue lo único que pude hacer, orar, porque no podíamos hacer nada. Todo el mundo queremos hacer algo, pero no puedes hacer nada en la realidad de Nicaragua, más que si sos creyente, orar y pedirle a Dios. ¿Cuánto deseaste haber estado ahí con Monseñor cuando llega la policía? Él aparece, creo que es el Santísimo, para decir el nombre correcto. ¿Cuánto deseaste estar ese día allí cuando él, con todo el valor, con toda la seguridad, con pues esa certeza que Dios, que nuestro Señor lo estaba acompañando, enfrenta a la guardia? Mira, yo me dije, bueno, ya Dios por alguna razón dijo, Manuel, en esta ocasión no vas a estar ahí, porque justo 2 jueves antes yo estuve en la curia en el último programa que cubrí, porque Monseñor Rolando todos los jueves hace su programa a las 7 de la mañana, y teníamos que ir todo el equipo a instalar desde un día antes, y ese día llegábamos a las 6. 2 jueves antes yo estuve en un programa en el que realizó el 15 o 21 de julio, y dije yo, ¿por qué 2 semanas después pasa esto? Y es cuando yo estoy imposibilitado. Finalmente Dios sabe, ¿verdad? Y sí, pues dije yo, no me permitió el Señor de estar, esta oportunidad de estar cerca del obispo y de este momento tan profundo, pero bueno,
Dios sabe por qué, y sí, pues te da, por una parte, como el deseo de estar ahí acompañando a ese compañero de camino con el que has peregrinado durante 12 años, porque Monseñor llegó a la diócesis en el 2011 y desde ahí yo lo he acompañado en sus visitas y su trabajo pastoral en el campo y la ciudad. Y bueno, en un momento tan difícil como ese no estaba, pero ya Dios sabe por qué no me permitió estar ahí. Bueno. Digo que ustedes fueron muy valientes y que junto con Monseñor, que él sabía el riesgo que estaba corriendo, ustedes también lo sabían, estar alrededor de Monseñor, los tenía en la mira, y fue admirable cómo los sacerdotes lo acompañaron hasta el último momento, y ustedes, los laicos que trabajaban con él en los medios de comunicación o ahí también en la diócesis, lo acompañaron hasta el último momento. Creo que esa es de las grandes lecciones que uno debe tomar, que nos ha pasado, sobre todo ese amigo, como decía, el compañero con que anduve peregrinando tanto tiempo, caminos, trabajando, recorriendo pueblos, y te digo, para mí resulta admirable cómo ustedes perfectamente lo acompañaron y ninguno la pensó. Pues yo leí el relato del camarógrafo, de la persona que estaba cuando toma esas imágenes y todo el mundo estaba claro que eso los colocaba a ustedes también en la mira. Sí, bueno, de hecho estábamos en la mira desde antes. Ya con Monseñor había una vigilancia extrema desde mayo. Monseñor, no sé si, me imagino que te diste cuenta de alguna manera cuando estuvo en las colinas, que estuvo encerrado en la parroquia de Cristo Agonizante. A mí me dijeron, Manuel, lo de la procesión donde llegaron miles y miles y miles. Y que me dicen que ese fue el punto que terminó de convencer a la dictadura que había que detenerlo. Porque un hombre movilizando tanta gente, eso fue lo que lo condenó a la prisión en ese momento. Mira, y la última vez que yo vi a Monseñor fue ese día, en la peregrinación del Divino Niño. Fue el 17 de julio, el 17 de julio del año pasado. Llegaron más de 40,000 personas al santuario diocesano del Divino Niño en Fuente Pura. Todos los años, desde el 98 aproximadamente, el tercer domingo de julio en Matagalpa se dedica al Divino Niño en la diócesis y llegan fieles de todo el país. E incluso yo entrevisté a mucha gente que era de Honduras, de El Salvador, Guatemala, etc. Entonces, bueno, en el 2022 tuvo una connotación especial y es que tenía 3 años de no hacerse peregrinación por la pandemia. 2020 no se hizo, 2021 no se hizo, 2022 ya se lograba hacer y bueno, fue cantidad de gente la que llegó, a pesar de que hubo convocatorias en los medios de comunicación que se podía porque ya no tenías Canal Católico de Nicaragua al aire, ya no tenías TV Merced al aire. La convocatoria solo se hizo por Facebook y por las radios que en ese momento todavía estaban y wow, te digo, yo fui uno que le dije a Monseñor, a ver cómo nos va este año con la peregrinación del Divino Niño por el tema de la convocatoria. Y él solo me contestó, vas a ver que el Divino Niño va a traer gente y nos va a asustar a todos. Y así fue. Hasta me dijo, Monseñor, en lo que íbamos caminando, Manuel, vení. Viste, te dije que el Divino Niño lo iba a hacer, aunque no hubieran medios, aunque no hubiera invitación masiva a nivel nacional como antes. Mirá, más gente que otros años. Y bueno, ahí está. Eso fue el 17 de julio y ya, pues si algunos deducen eso que vos decís, que ese fue como que el punto final para decir, ok, a Monseñor hay que silenciarlo de alguna manera. Bueno, yo estaba en la cárcel, creo que fue la visita de agosto que me dijeron de la peregrinación, de la procesión gigantesca, 40,000 personas y vos estás diciéndome otro detalle, no había forma de hacer la convocatoria y la gente llega. Yo, pues, si hubiera estado afuera, pues me hubiera quedado asombrado. Y yo solo me lo imaginé en ese momento. Después vi algunas imágenes y tuve claro del nivel de convocatoria que tenía Monseñor, al aprecio, el cariño que le tiene todo el país cuando fueron allá a acompañarlo. Porque el Divino Niño no se celebra solo en Matagalpa, de la manera como ustedes lo celebran, también en Jinotega. En Jinotega llega una cantidad de gente, porque yo estuve un par de veces por ahí. Sí, en varios lugares también lo hacen, incluso en el mismo Matagalpa hay municipios que lo hacen, como Matiguá,
en la misma ciudad de Matagalpa hay parroquias que lo hacen independiente y aún así la gente va al de Fuente Pura, que es el que dirige la diócesis y lógicamente el obispo a la cabeza. Cuando pudiste hablar con Monseñor, él te decía que iba a ir hasta las últimas consecuencias, que iba a estar firme. No lo dice así, pero yo voy a manejar la palabra como mejor le entiendo. No se va a rajar, Monseñor. Entonces, él les decía eso. Mira, Monseñor, desde el inicio, y te estoy hablando 2015, él decía, muchachos, ustedes saben que, bueno, ejercemos una labor, una misión. Yo soy llamado a ejercer mi ministerio episcopal. El Señor me trajo a Matagalpa, decía él, una diócesis que es, le dicen, semi-urbana, semi-rural, porque hay campos y hay ciudad también. Entonces, ahí, en ese sentido, hay muchas realidades, muchas situaciones difíciles. Y Monseñor, en ese sentido, también hablaba por el pueblo. Si los campesinos le exponían un tema, él de alguna manera trataba de ayudar. Y eso, decía Monseñor, a mí me va a traer consecuencias o me puede traer consecuencias. Y por ende, los que están cerca del obispo pueden también tener consecuencias. El que anda con él manejándole, el que anda con él grabando, tomando fotos, etcétera. Pero dice, es el llamado que el Señor nos ha hecho y al final, pues si hay consecuencias en nombre de Dios, es la cruz que tenemos que asumir. Y por eso yo digamos que para mí esto ha sido la cruz que me ha tocado cargar, ¿no? Los días en el Chipote y ahora los días fuera de mi patria, en el destierro. Pero Monseñor estaba claro de que el acompañar al pueblo puede traer una consecuencia como lo ha pasado todos los profetas en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras y en el Nuevo Testamento, el mismo Cristo. Entonces él está claro y sabía que esto podía suceder. Para hablar de tu cruz, a mí me comentaron que vos te refugiabas muchísimo en la oración. Creo que cuando llegó Miguel Mora a la celda donde yo estuve al final con él, yo pregunté de vos, me decían, si el muchacho de la iglesia, él pasa orando. Y a veces los que no somos tan apegados a la religión como son ustedes, quisiéramos tener eso, o sea, porque ustedes se sienten protegidos. Yo llegué a orar mucho, a rezar muchísimo ahí en el Chipote, pero los sacerdotes se sienten como protegidos. Yo recuerdo cuando los iban sacando a los sacerdotes porque estaban ahí en un bloque de celdas y los gritos que pegaban y las oraciones que hacían y los cantos que hacían y que nadie los callaba. O sea, la protección que sienten con la oración es de las mejores cosas, de las mejores lecciones que yo aprendí. Sí, al final, pues, vos sabes que en esa realidad lo menos que puedes hacer, creo yo, y lo que estás llamado a hacer es orar y buscar en el Señor. Yo te digo, desde el momento en que a mí me capturan, yo iba hacia Managua haciendo el rosario y lo iba ofreciendo por los policías que me iban cuidando en la tina de la camioneta, por los que me habían agarrado allá en Matagalpa y por los que me iban a recibir en Managua, que no sabía quiénes eran. Yo, desde que empecé ese peregrinaje desde Matagalpa hasta Managua, en esa noche fría de 11 de diciembre, iba haciendo el rosario y dije, bueno, Virgen Santísima, y era la víspera de la Virgen de Guadalupe. Virgen de Guadalupe, vos decís, no estoy aquí yo que soy tu madre, y vos vas aquí conmigo y me vas a acompañar en el tiempo que vaya a estar ahí. Y sí, allá pues en las celdas traté de orar mucho con mi compañero de celda también. Él no era una persona, como decís vos, muy de oración, pero traté de enseñarle. Y el primer día me dijo, no quiero orar y hacerlo en silencio. Pero ya como al tercer día me dijo, ora en voz alta, pues me dice. Y al final, al mes ya él estaba orando solo, ya él dirigía las oraciones. Dije, excelente. Entonces, no hay otra, tenés que buscar al Señor y en ese sentido el Señor te escucha. Hace una semana escuché un audio tuyo donde vos no estás tan convencido de la narrativa que ha hecho el régimen de Nicaragua sobre el encarcelamiento de Monseñor. Vos has dicho de que querés escuchar la versión de Monseñor, porque solo nos hemos quedado con la versión de la dictadura, y la dictadura, Daniel Ortega, para mí su palabra no vale nada, la de Rosario Murillo menos. O sea, y esto que te quiero preguntar sobre
esto de que Monseñor no acepta el exilio, no acepta venirse, que se han hecho gestiones, que hay contactos del Vaticano, que incluso lo sacaron un día, que durmió en la curia. Todo esto, ¿vos lo crees tan así como nos han contado? ¿O tenés dudas? Sí, yo tengo muchas dudas en torno a esto que se ha querido difundir. Desde el 4 de julio, ¿te acordás? La primera noticia, después de lo que pasó el 9 de febrero, que lo trasladaron a la Modelo, el 10 que lo condenaron y etcétera. El 4 de julio viene ese rumor de que había sido trasladado, decían que a la conferencia episcopal, hablaban que incluso habían agua y etcétera. Y que Monseñor no se quería ir. Yo te digo algo que se lo escuché a él en sus prédicas y es, él decía, yo soy hijo de la iglesia y soy hijo de la obediencia. Y a quien le tengo que obedecer es al Papa. Y si el Papa me pide, me cambia hacia otra diócesis o me pide tal misión, yo la tengo que obedecer, aunque humanamente yo no lo quiera. Y entonces, si ponerle un hipotético caso de negociaciones con el Vaticano, el Papa lógicamente no va a dejar a Monseñor ahí. Si el Papa lo ha expresado que es un gran amigo de Monseñor Rolando y que le tiene mucha admiración y mucho cariño. Lo ha expresado el Papa e incluso en ese Angelus nosotros salimos el 9, del 12 de febrero, cuando expresó su preocupación por la condena que recibió Monseñor Rolando, dijo, por ese obispo a quien quiero tanto, así lo dijo el Papa a nivel mundial, en un Angelus, en la Plaza del Vaticano. Entonces el Papa jamás va a olvidarse del obispo y me imagino que de alguna manera él trata de ayudar para su liberación. Y si lo logra, él tiene que mandarle la orientación. Y si a Monseñor le llega esa orientación del Papa, Monseñor no va a decir, no, me quedo aquí. Porque como él lo ha dicho, yo soy hijo de la obediencia y me debo a la iglesia y a su magisterio y en este caso también al sucesor de Pedro, que es el Papa. Y si el Papa le dice, tenés que irte, él se va, aunque sea fuera del país, aunque sea el Vaticano. Entonces, en ese sentido, a lo mejor a Monseñor no ha llegado ninguna propuesta, o probablemente de Monseñor ni siquiera se ha hablado nada. Porque si, Fíjate mira, que... No, te escucho, Manuel. Dale. Eso, si el Papa le manda una orientación, Monseñor la va a aceptar. Ahora, hay algo importante. La iglesia orden, y esto lo voy a decir aquí que tenés mucha audiencia, la iglesia orden y siempre trabaja en orden y el obispo además es orden y el Papa lo es. Si al obispo el Papa le manda una orientación de irse de Nicaragua, tiene que hacerlo también y el Papa de seguro lo va a pedir a través de un canal oficial de la iglesia. Porque no va a llegar un oficial a decirle a Monseñor, mira, el Papa te manda a decir que te vayas. Vos y yo, si vos fueras Monseñor o yo quedaría con dudas y a lo mejor no lo haría. Tiene que llegar alguien, una fuente de la iglesia, un representante de la iglesia, a decirlo. Que si van a aceptar que eso pase, también es otra cosa que hay que ver. Fíjate que, Manuel, yo he puesto varios tweets porque yo estoy de acuerdo con vos. Yo quiero escuchar la versión de Monseñor, que la vamos a tener hasta que la dictadura lo libere, hasta que salga Monseñor. Cuando nos liberan, Ortega dijo, no se quiso subir a la escalinata y la gente tomó como cierto eso. Y yo les dije, eso es falso. Desde el primer momento dije, eso es falso porque Monseñor no llegó al aeropuerto. Porque llevaron a la casa por cárcel al Chipote y ahí nos sacaron para el aeropuerto a todos. Ok, ponele que no lo llevaran al Chipote, pero nadie lo vio. Porque hubo gente que decía, ajá, ¿y por qué ustedes dejaron solo a Monseñor? ¿Creen que nosotros pudimos tomar esa decisión? Es una locura. Y yo estaba en el avión y vos estabas en el avión. Ya en el avión estábamos sentados y todos, y que quede claro para esta gente que me hubiera gustado verlas ahí también. Que quede claro, todos teníamos la vista enfrente esperando que Monseñor entrara. Era un sentimiento general de los 222, no sabíamos. Entonces, si están liberando a 222, viene Monseñor. Si están otros sacerdotes, viene Monseñor. Damos por un hecho. Y de repente cerraron las puertas y a nosotros no nos informaron. Miren, ¿saben qué? Monseñor se está quedando, ustedes lo van a acompañar. Nosotros nos damos cuenta que Monseñor se queda hasta que aterrizamos en Washington y sabemos del montaje del juicio donde le
aplican los 26 años. Entonces, es una cosa que yo nunca le he creído de Ortega. Y otra, esto que vos decís del Papa. Miren, además, esta misma gente dice, es que el Papa respeta la voluntad de Monseñor. Y que le han dado al Papa un teléfono para que llame a la modelo. O sea, no, el Papa no tiene por qué saber en estos momentos cuál es la voluntad de Monseñor. Entonces, ahí hay un cruce de versiones que la verdad es que me tiene enredado. Monseñor está ahí porque la dictadura quiere, porque le está dando con todo. Ellos no han tenido ninguna idea de liberarlo, si no ya lo hubieran hecho, como vos decís, obediencia de Monseñor al Papa, basta de que el Papa le diga para que se vaya, basta eso. O sea, no hay voluntad de la dictadura de hacer nada. Totalmente, totalmente. Entonces, al final, esas versiones, y por eso yo hice ese audio que lo hice en una entrevista y dije yo lo voy a publicar en TikTok. Y bueno, qué bien que llegó a mucha gente, incluso a vos. Y yo expliqué de Monseñor, nadie sabe nada. De Monseñor, nadie ha escuchado decir, yo no me quiero ir. Entonces, al final, lo sabremos hasta que lo veamos en libertad. Y yo tengo la fe que eso tiene que suceder y en nombre de Dios sea pronto. Fíjate, Manuel, que a nosotros nos dijeron cuando estábamos presos que a Monseñor le propusieron el exilio y él dijo, acepto si liberan a todos. Entonces, mi razonamiento es, ok, Monseñor, ya vamos todos, va Monseñor también, ¿verdad? Porque ya no tiene sentido en ese momento que él se quedara, porque íbamos de acuerdo a esa versión. Pero, por supuesto, que para mí lo que diga la dictadura no tiene ningún valor. Ahora, te pregunto algo más delicado. ¿Qué opinas del silencio de la jerarquía católica hacia Monseñor? ¿Qué pensás del cardenal Leopoldo Brenes? De lo que tiene temor de decir, porque vos dijiste que Monseñor Rolando Álvarez les dijo, yo sé el riesgo que estoy asumiendo aquí y sé que es uno de los postulados de la iglesia y de los sacerdotes. ¿Qué opinas del resto de sacerdotes que están en Nicaragua o una figura tan grande como el cardenal que ni siquiera se pronuncia? Mira, es una labor, un papel complicado, difícil, porque como decís vos, bueno, el cardenal pues, el cardenal es el arzobispo de Managua, ser cardenal es ser un colaborador del Papa, esa es lo que te da derecho a la nominación del cardenalato. Y sin embargo, pues, ok, algunos dicen por qué el cardenal no dice nada, por qué los obispos no dicen nada. Bueno, al menos los obispos, el presidente de la conferencia episcopal, el día de la Virgen de la Merced en Matagalpa, dijo que oramos por Monseñor Rolando, oramos por esta diócesis y confiamos en Dios que vendrán tiempos mejores, lo dijo este año. En cuanto al cardenal, yo diría que, bueno, yo no sé la versión de él, ¿verdad? Solo es lo que yo puedo pensar. Probablemente el cardenal de alguna manera, él quiere evitar, igual a lo mejor los demás obispos, quiere evitar un daño mayor al que ya ha habido en la iglesia nicaragüense. Y incluso a lo mejor este silencio, que además es un sacrificio para él por las críticas que llueven de todos lados hacia él por el silencio, a lo mejor también lo hace por su hermano, por Monseñor Rolando, que al final es el más vulnerable en todo esto. Y es como nosotros, nuestra familia. Ok, algunas familias sí se arriesgaban a hablar, pero podía todo decaer en el que estaba preso, en tu familiar. Y probablemente sea la postura de la iglesia en Nicaragua. Ok, mejor tomamos un poquito de distancia, oramos, porque sí lo hacen, tengo la plena seguridad que lo hacen por el obispo, por la diócesis, pero mejor al margen, al silencio, en silencio. Y a lo mejor si lo querés respaldar un poco con la Biblia y con Jesús, como lo hizo Jesús cuando era llevado a la cruz, cuando lo interrogó Poncio Pilato y todos los demás que lo interrogaron y él no contestaba nada. Entonces, también, al final son cosas, misterios que no siempre vamos a comprender y versiones van a haber muchas, pero es mi percepción. Lo que yo le critico al cardenal es que siempre le echa la culpa a terceros. Porque cuando se da la versión de que podrían liberar a Monseñor Álvarez, él dice, le echa la culpa a los periodistas, que es una especulación.
Entonces, yo soy periodista, yo vengo de este grupo, yo soy católico, respeto muchísimo a la iglesia, pues a los sacerdotes, a gente como Brenes, como Álvarez, como Báez, los respeto muchísimo, los quiero muchísimo, pero el cardenal debería medir también sus palabras, no echarle la culpa a los terceros. El periodismo es un aliado de la iglesia, no es un enemigo de la iglesia, y lo ve como enemigo. Y hace unos días también le preguntan, y él dice, solo sé que está preso. O sea, yo creo que debería de entrenar más la respuesta, porque sabe que si un periodista lo ve en la calle le va a consultar. O sea, no es el silencio porque debe tener temor de ir al chipote, debe tener temor que le caigan a lo que queda de la iglesia, de eso estoy claro. Pero es la falta de respuestas sensatas que da a la hora de ese tipo de cosas. Pero bueno, estamos hablando de el cardenal está allá, sabemos lo difícil que es en Nicaragua. La oración es algo muy importante que seguramente lo hace. Te quería preguntar, ¿cómo es Monseñor Álvarez? ¿Cómo es él como persona? Porque yo veo las fotos, seguramente vos estabas detrás de esas imágenes, que él se mete a una patineta, se ve en un bote, se va a subir a un caballo, anda en una motocicleta, le da una patada a un balón. O sea, así como lo vemos en esa foto, así es Monseñor de accesible, de puro, pues. Mira, Monseñor es un hombre cercano desde todos los puntos de vista, como lo das en esos ejemplos, el obispo que juega voleibol, basquetbol, a lo mejor, aunque no lo jugó en su juventud, el voleibol probablemente, porque creo que fútbol sí jugaba, pero él ve a unos chavalos y ve la oportunidad de evangelizarlos, y como decía San Francisco de Asís, vamos a evangelizar, le dijo San Francisco a su grupo de apóstoles, y caminaron y no dijeron nada, y le preguntaron, ¿y a qué hora evangelizamos? Pues solo con caminar, con que nos vieran. Y Monseñor eso hace con los jóvenes. No necesariamente tiene que irles a hacer una prédica cuando los ve ahí, que va caminando y los ve en una cancha, sino que mucho un rato y ya evangelizó a los chavalos, y de repente te asustas y ves que el chaval está en misa y ni siquiera le dijo vamos a misa. Entonces, así es el obispo, es un hombre cercano y así de accesible es, además, no solo para la fotografía ni para el video, como algunos lo dicen, sino que así es él. Y ahí está mucha gente, y ahí hay videos incluso de eso. Lo buscaban en catedral después de cada misa los domingos, mucha gente para saludarlo, para tomarse fotos, pero otros para buscar un consejo de él o para pedirle ayuda, y el obispo inmediatamente buscaba cómo escucharle, aunque tuviera un compromiso después. Y muchas veces el Monseñor llegaba a las misas 20 minutos después y decían, este obispo que nos hace esperar tanto, decía la gente. Pero no era porque se durmió o porque se quedó viendo televisión, sino porque salió alguien en el camino y le dijo, denme unos minutos, y Monseñor le dio los minutos. Y así es, Monseñor espontáneo, no solo de agenda, de basarse en lo que está escrito en la agenda, sino de que si hay alguien que salió que necesita una ayuda inmediata, él lo escucha y si puede ayudarle, le ayuda. Así es, Monseñor Rolando. Llegaste a trabajar, todavía estabas en la secundaria, tercer año, tengo entendido, te acercaste a Radio Hermanos porque quedabas cerca de tu casa, llegaste a trabajar con la intención de la curiosidad del chaval, o de cómo era, se controlaba, cómo se metía la música al aire, cómo salían las voces al aire. ¿Llegaste con esa curiosidad a Radio Hermanos? Y aparte de eso, te voy a decir algo que es un poco cómico para mí. Mi papá es de la vieja escuela, pues, y él me dice, mira, fue 2009, yo nací en el 95, tenía 14 años. Bueno, Manuel, estás en secundaria y uno siempre tiene que aprender algo extra, adición que estudie, porque no sabes en la vida qué te va a tocar y cómo te puedes defender. Entonces tenés dos opciones, dice. O entras con el mecánico, dice, con el mecánico que es mi amigo, y le puedo decir que vas a ir todos los días en la tarde y los sábados. Yo me imaginaba el trabajo del mecánico, que estás ahí en un solazo y etcétera. O dice, como veo que tenés curiosidad de la radio, bueno, te la pongo más fácil, entras a la radio, dice. Entonces yo no quería ni mecánico ni radio, pero tenía curiosidad de la radio. Entonces dije yo, en pro de mecánico, mejor me voy a la radio, ¿verdad? Por muchas razones. Entonces le dije, ok, pero ¿cuánto tiempo va a hacer esto? Porque yo no quería, así que voluntad grande no tenía, pero por la curiosidad lo hice, y además porque tenía solo dos opciones. Entonces, 4 meses, me dice, entras en abril y salís en septiembre. Excelente. 2009, entré el 25 de abril.
Y bueno, salí el 11 de diciembre cuando me llevaron al Chipote del 2022, 13 años y medio después. Quedó con el mecánico. Estuviera a lo mejor todavía. Hermano, en el 2009, en el 2011 conoces a Monseñor cuando llega a tomar posesión como obispo, como jefe de la iglesia en la diócesis de Matagalpa. ¿Y cómo es ese encuentro con Monseñor? ¿Cómo te convenció Monseñor que te quedaras? Bueno, mira, fue así. A mí el director en ese tiempo de la radio me dice: Manuel, hay una oportunidad de ir a Managua a recibir al obispo. ¿Querés ir vos a narrar para la radio? Vamos, pues, dije yo. También me gustaba siempre andar de arriba para abajo y salir y etcétera. Entonces, vamos a Managua, pues. Y me fui. Resulta que transmití. Fui desde San Francisco, desde que salió de su parroquia, donde él estaba a las 5:45 de la mañana del 2 de abril del 2011, en esa caravana que fue enorme también. Y llegamos a Matagalpa a cubrir la misa, la ordenación episcopal y todo. Luego, yo siempre iba a transmitir, iba a instalar la móvil para transmitir las misas del domingo de 10, que presidía el obispo, y el jueves a las 7 de la noche en catedral. Resulta que luego vino Semana Santa, porque es abril, cae Semana Santa, y luego viene la Pascua y muchas actividades. Entonces, el director de la radio me dice: Manuel, hay una misa el 1 de mayo del 2011 en el Tuma. ¿Puedes ir? Claro, es feriado, Día del Trabajador, no tengo clase. Vamos, no hay problema. Me voy. En el Tuma llega Monseñor y ahí fue mi primer contacto con él. Se acercó a mí y me dice: chaval, andas hasta aquí, veniste hasta aquí a cubrir la misa. Sí, le digo, me mandaron de la radio. Ok, dice, después de la misa la traes en Sébaco. Ah, ok, es largo, le digo, desde aquí hasta Sébaco. Sí, dice, pero tienen que llegar, entonces nos vamos a Sébaco. En Sébaco sí, ya me mandó a llamar en privado a la sacristía. Y ya me dice: ¿cuál es tu nombre? Ya me presenté: Manuel Obando. Ok, me dice. Y ya me explicó: a mí me gusta trabajar con jóvenes, dice, y veo que a vos te gusta lo de la radio y transmitir, etcétera. Me podés acompañar siempre en las visitas pastorales. Bueno, Monseñor, le digo, yo tengo 16 años, le digo, tengo 2 años de estar en la radio, pero estoy estudiando. Estoy en 3er año de secundaria en ese momento. Puedo acompañarlo cuando no tenga clase. Entonces hagamos algo, dice, yo ya tengo toda la agenda de este año y parte del 2012, y sábado y domingo siempre tengo actividades, dice, entonces vas a estar conmigo sábado y domingo, dice, y los días que no haya clase. Entonces yo ya tenía sábado y domingo comprometido desde el 2011 para Monseñor Rolando, y cuando no había clase, viernes, último viernes de mes, también con Monseñor Rolando, y en tiempos de vacaciones, pues feliz todos los días también con Monseñor Rolando en las visitas pastorales, y así me fui quedando. Llegó el 2013, terminé la secundaria, yo quería estudiar periodismo. En Matagalpa, solo en la Juan Pablo II había periodismo, pero no había dinero para pagar la carrera en mi familia. Entonces dije yo, voy a hablar con Monseñor. La pensé como 5 días para decirle. Y el 27 de noviembre, el día de su cumpleaños, mira qué fecha que busqué, le digo a Monseñor, en la celebración que le hicimos, porque le fuimos a cantar las mañanitas a las 5 de la mañana. Y desayunamos y todo. Monseñor, te quiero pedir un favor, le digo, ya me voy porque voy a clase, tenía el último examen de 5º año. Le digo, fíjese que quiero estudiar periodismo, pero no tengo dinero, no hay dinero en mi familia para pagar la carrera. ¿Cree que se puede hacer algo? Le digo, y le digo así. Entonces me dice, sí, claro, contá con eso en la universidad, vos andás a averiguar lo que se necesita y yo me encargo. Y bueno, él me ayudó con toda mi carrera de comunicación en la Juan Pablo II. Y ya en el 2015 me nombró director de las redes sociales, de todo lo que era plataforma, Facebook, YouTube, Instagram, de la diócesis, página web. Y en el 2018 de todos los medios de comunicación, que ahí entraba la radio, la televisión y las redes sociales. Sí, yo recuerdo que, bueno, yo te conocí en un viaje que hicimos a Colombia y estabas como miembro de comunicaciones de la diócesis y que fue un bonito viaje. Hay algo que solo yo, por ser cronista deportivo, lo puedo decir aquí en una entrevista donde se está hablando de Monseñor Álvarez, y es que Radio Hermanos transmitía béisbol, el campeonato de béisbol, el Pomares, y ustedes se instalaban ahí en el estadio Chales Solís de Matagalpa para transmitir los partidos de Matagalpa, del equipo del norte. Y Monseñor se narraba los 2 primeros innings y después se iba. Yo lo escuché narrar ahí en el estadio, ¿te acordás? Te vi una de las veces.
Claro que me acuerdo. Y para mí era siempre especial ese día porque Monseñor se iba, pero me decía, si vos te querés quedar, te quedas. Y yo me quedaba en palco especial y gratis, porque entraba con Monseñor y ya me quedaba ahí en palco especial. Y Monseñor Rolando siempre en su agenda, y a mí me ponía a averiguar el calendario de Matagalpa, cuándo juega Matagalpa, revisar si este sábado de mayo juega. Sí, o le digo, el viernes juegan a las 6. Ah, pues me sale mejor el viernes, vamos a ir el viernes. Y llegaba, entraba al terreno, saludaba a los jugadores y siempre él se buscaba cuando llegaba el Boer. Era el juego que él buscaba ir a narrar, Boer y Matagalpa. Entonces ya pues toda aquella emoción, saludaba a los jugadores, a los directivos, a los que estaban ahí de la junta directiva y a los jugadores y de los dos equipos, y después se iba a narrar los primeros 2 innings y con su imaginación hacía sus publicidades, que a ustedes no lo ponche, busque la confesión todos los días a las 9 en Catedral y etcétera. Hacía o pegue usted imparable, vaya a misa los domingos. Radio Católica lo pusimos a narrar también cuando ya después estuvimos un rato, ahí estuve con Edgar en doble play, pero sí, le gusta mucho el deporte, pues muy cercano a la juventud, son cosas que uno pues está claro del personaje que es y que se da a querer, cómo no querer a una persona como Monseñor. La primera vez que lo vi fue que yo trabajaba en Radio La Primerísima, falleció la que era recepcionista de la radio, que vivía a las 2 cuadras. La radio quedaba ahí por la iglesia de San Francisco. Y él llegó a la vela de María Elena y él leyó la Biblia ese día. Fue la primera vez. Estaba bien joven. Estaba bien joven cuando llegó en esa ocasión a la vela de una compañera de trabajo. Exacto. Y fíjate que qué buen recuerdo ese, un detalle que yo no lo sabía. Y él, ese mismo detalle, mira, ese es un detalle de un párroco, de un pastor cercano a sus ovejas. Y ese es un simple ejemplo ok, aquí cerca de tu parroquia donde vos estás hay una vela de alguien que a lo mejor iba a la iglesia o probablemente no. Y tiene el detalle el párroco, y en ese caso era Monseñor Rolando el párroco, que era padre Rolando, y fue a la vela y leyó las Sagradas Escrituras y me imagino que dio algún mensaje de consuelo a la familia. Y lo mismo pasó, y es lo que te decía, que yo no digo coincidencia, digo providencia de Dios. ¿Qué providencia? Porque yo me estaba acordando un día de esto, de una visita que él hizo a una comunidad en Matagalpa, Aranjuez. Había una vela, bueno, había una visita pastoral, una misa, etcétera, pero se dio cuenta que había una vela cerca de la capilla. Y él le dijo al párroco, quiero ir a la vela. Le dijo la gente, Monseñor, pero el que falleció no es católico, es evangélico. ¿Va a ir así? Claro, dice, pero si somos hermanos en la fe, vamos. Y fue a la vela de un evangélico, hizo sus oraciones y bueno, la familia se quedó impactada y también la gente, porque nunca te vas a esperar que un obispo de la Iglesia Católica vaya a una vela de un hermano no católico. Probablemente no, pero Monseñor Rolando fue y así, ese es el gesto del obispo. Igual, otra cosa, no está en su agenda y él deja su tiempo para ir, aunque después tenga miles de reuniones, pero mira. Pues yo, admiración total, y todo el sacrificio que está haciendo por Nicaragua, por todos nosotros, es inmenso el respeto que se le tiene al obispo. Y bien, esperemos que ese martirio acabe, ese sufrimiento acabe dentro de pronto, por poco tiempo más para Monseñor. Y vos estás con tu familia ya aquí, ya vino tu familia, ya te reuniste con tus hijas, tengo entendido, con tu señora. Sí, tengo un niño y mi esposa y ya pues gracias a Dios tenemos varios meses de estar juntos aquí después de todo este proceso. No, fue un proceso difícil para todos, empezando por el niño. Vos te imaginas, siempre los niños son los que sufren en estas situaciones injustas y difíciles, y el encuentro pues fue muy también emotivo. Y bueno, a tratar de continuar la vida aquí de la mejor manera que puedas. Aunque yo te digo, yo siento que algo me falta para sentirme plenamente libre y, por decir así, satisfecho. ¿Y qué es lo que me falta? La liberación de Monseñor Rolando. Cuando yo sepa que él ya salió, ya me voy a sentir en libertad, y Dios mediante que cuando él salga, salgan también todos los demás, que creo que son 90 ya casi, cuidado 100, que están encarcelados injustamente. Entonces aquí estamos con una familia tratando de seguir adelante en medio de esta cruz, porque también estar en el destierro,
porque no solo un exilio, sino destierro. Es duro, es difícil, pero ahí vamos paso a paso, dando lo mejor de sí para poder salir adelante. ¿Qué es lo que más te hace falta en Nicaragua? Ahorita me hace mucha falta estar en noviembre y sentir aquellos sabores de Purísima, aquel ambiente de Purísima, por ejemplo, aquel ambiente navideño, septiembre, las fiestas patrias y también en Matagalpa la Merced. La fe, sin duda que es la fe lo que me hace mucha falta. La Semana Santa, fue muy difícil para mí esta Semana Santa aquí y bueno, lo más que podía hacer era ir a las celebraciones aquí y también ver por Facebook, aunque sea lo de allá, y sí, pues duele mucho y eso me hace mucha falta y lógicamente la familia. Afortunadamente ya estás con tu familia cercana, pero obviamente hay mucha más familia que queda allá, eso nos está pasando a todos. Y es cierto, esto que vos decís, fíjate que ahora que vamos al súper, encontramos cosas de Navidad y uno no deja de recordar nuestra Navidad, nuestras reuniones familiares. Aunque a mí me la mataron durante 2 años, pues pasé 2 años, diciembre en el Chipote. Vos fuiste una vez, pero también es duro. Pero yo no sé cómo voy a hacer el 24, el 25, el 31 y el primero, estar alejado, pero con la cabeza conectada a Nicaragua y con nuestra familia. Fíjate que yo sí más o menos tengo un esquema mental. Yo soy un hombre muy esquemático y de repente mi esposa me dice, Manuel, los esquemas no siempre son buenos. Pero ya he tratado de ir pensando un poco qué voy a hacer para esos días. Pues lógicamente aquí hay que buscar misa. Lo otro es que bueno, yo donde estoy por lo menos hay un lugar donde celebran en español. Entonces buscar la misa en español y de alguna manera tratar de ambientar la casa con lo nuestro, ¿verdad? Donde yo estoy también no hay muchas cosas nicaragüenses. De hecho, aquí no hay comida nicaragüense ni nada. Y eso para mí ha sido difícil también. Y para mi familia. Pero de alguna manera ahí vamos a ver qué hacemos para sentir el 25 de diciembre, el 24, la Purísima. Nosotros pensamos hacer aquí la Purísima para honrar a la Virgen. En mi casa siempre se hacía la Purísima y igual aquí la vamos a hacer. Y vamos a invitar a los que hemos ido conociendo en este tiempo. ¿Cuántas veces rezás el rosario al día, Manuel? Yo al día no, probablemente trato de hacerlo una vez, no siempre lo logro, pero lo que hago es Ave María y cuando estoy trabajando lo que hago es Ave María y bueno, las jornadas aquí en Estados Unidos de trabajo son largas y cuando siento mucho tedio y cansancio hago Ave María, no necesariamente el rosario formal, ¿verdad? Que te sabes, sino que con Ave María, el Ángelus, etcétera. Ahí voy haciendo mis oraciones marianas. En Chipote cuando no lo callaban a uno por rezar, pero ya el primer año que difícil, llegaban a golpearte, a regañarte, a amenazarte con castigos, aquella golpeadera de la puerta cuando escuchaban uno en oración. Hubo un momento que recuerdo, no sé si era Miguel Mora que estaba en oración y llegó un guardia todo malcriado a insultarlo. Y Félix Maradiaga se le paró y le habló fuerte al guardia, era como las 10 de la noche. No permitían. Y lo más grosero, lo más hipócrita es que la jefa, esta Johanna, se aparecía con un rosario colgado en el cuello. Era increíble eso. Yo diría, Satanás con el rosario. Sí, es difícil y bueno, lo más que uno quiere y en este tipo de encarcelamiento que no tienes derecho a nada ni a leer un libro, tener lo espiritual en la mente y en el corazón y bueno, al menos poder rezar y es difícil, me imagino, estar también sin poder hacerlo en voz alta. Cuando yo llegué ya se podía hacer, mira, era difícil porque no siempre se podía hacer en libertad, había momentos en que también decían bajen la voz. Y había momentos en que te dejaban. Dependía del grupo que estaba de turno, de los oficiales. Ya uno como que los ibas conociendo en el tiempo, quiénes eran más accesibles y quiénes pasaban y no te decían nada y quiénes pasaban y te podían decir silencio. Incluso yo algunas veces que ya identifiqué a algunos que no les gustaba que estuviéramos haciendo en voz alta el rosario, yo lo que hacía era mejor cuando los miraba, los sentía cerca, me quedaba en silencio. Y te voy a dar un testimonio de eso. El 9 de enero, yo estoy haciendo el rosario, estoy haciendo mi misterio desde la celda pequeña
y ahí tenés que elevar la voz para que se escuche en toda la galería. Yo estoy haciendo el misterio en voz alta. No, la oración, porque me dijeron los chavalos, Manuel, hoy te toca la oración del rosario, entregar el rosario, ofrecerlo por nuestras intenciones. Yo estoy con los ojos cerrados y estoy orando. Y por la ventanita de la pequeña, solo, fíjate que estoy con los ojos cerrados, pero sentí unos pasos. Y dije yo, ahí viene el oficial. Y ese día estaba de turno el oficial que no le gustaba que rezáramos. Y entonces abro los ojos y lo volteo a ver y está de frente a mí. ¡Hala! Dije yo, ya le encabecito, hay una pequeña, ¿para dónde me van a mandar? Y en eso me dice, ¿puedes continuar? Y yo me quedé, ok, y seguí haciendo la oración y después hicimos el rosario. Ya fue un milagro del Señor y de la Virgen. Vos sabés que ahorita recordé una anécdota que cuando entrevisté a Juan Lorenzo la vamos a platicar. Estábamos haciendo el rosario y llegó un guardia. Habla despacio, les. Porque ahí eran torpes para regañarte. Entonces, estábamos rezando el rosario. Habla despacio, y pegó un grito. Y entonces Juan Lorenzo, Cari Redentor, se puso: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado. Le digo, que despacio, estoy haciéndolo despacio. Pero usted rezó el Padre Nuestro, el Ave María, las 10 veces en cada misterio, así, Padre Nuestro. O sea, fue un día que nos morimos de la risa todos, porque él, en vez de decir, baja la voz, él dijo, habla despacio, dice. Entonces se hizo despacio el rosario. Pero a mí me hicieron, y yo creo que vos estuviste en esa celda chiquita donde yo estuve, era las 7 o las 8. A mí me hicieron borrar una cruz que había dejado Mauricio Díaz, que la había hecho de pasta dental. Entonces ahí me hicieron, era las cruces, sentían odio y por los símbolos de la religión, por todo, era gente bien complicada, pero bien, gracias a Dios estamos por aquí todos, y como vos decís, incompletos, pero de alguna manera vamos a pasarla mejor este diciembre que como estuvimos en los últimos 2 años, yo y vos 1 año. Que me han hecho algunas entrevistas, medios locales me preguntan, Manuel, pero ¿cómo haces para tratar de estar tan tranquilo? Porque te vemos y pareciera que no ha pasado nada de eso. Bueno, lógicamente sí hay afectación y hay días que uno se siente como que hasta quiere llorar y etcétera, ¿verdad? Pero no quiero que me pase lo del pueblo que iba huyendo del faraón, y cuando logró salir del faraón le estaban reclamando a Moisés que por qué pasó, y ahora aquí no tenemos carne, estamos muriéndonos de hambre, etcétera. No, al final lograron la libertad, pero la libertad conllevó a también sufrimiento. Y yo no quiero reclamar de por qué estoy aquí y me hace falta lo de allá. No, al final trato de ver para adelante, y si el Señor me sacó de ahí y me tiene aquí, Él sabe por qué. Pero lo que te quiero decir es que sí, es muy difícil. Al final, pues yo el año pasado, me recuerdo esa Navidad del año pasado, qué duro, ¿no? Le decía yo a mi compañero de celda, yo todavía estaba en la pequeña, ahí tuve casi 40 días, y me dijeron, me dice mi compañero, le digo a mi compañero de celda, nunca me imaginé que un 24 de diciembre mi traje de gala, vos sabes que uno busca el mejor traje para ese día, y si podés estrenar. Mi traje de gala iba a ser un uniforme, una camisa azul, pantalón azul y chinela. Y nunca me imaginé eso, pero bueno, así fueron las cosas, y al final, pues, ahí estamos. Entonces, lo que te quiero decir es que en medio de todo este año, por lo menos vamos a poder estar en libertad, aunque sea lejos de tu país, pero en la libertad de los hijos de Dios, y dándole gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros, y pidiéndole mucho por ese milagro para el obispo también. A todos les he preguntado qué pensaron el día que nos llegan a sacar de la celda, nos ponen ropa de civil. ¿Qué pensaste que iba a pasar ese día? Fue en la noche del 8 de febrero. Fíjate que en cuanto nos llegan a cambiar, yo supe que íbamos para afuera. Yo nunca dudé de que nos estaban ya sacando. Yo pensé, y te voy a contar, ya aquí te estoy diciendo secretos que no lo he dicho en otros lugares. Mira,
ese día hubo mucho movimiento y yo estaba en la galería, vos viste que estaba muy cerca del parqueo donde se parqueaban los buses cuando iban a juicio y etcétera, y se escuchaba, ¿verdad? Siempre los movimientos, que entraban vehículos, salían, etcétera. Pero ese día, desde a las 6 de la tarde metieron a alguien a la pequeña. Yo ya estaba en una celda normal, en una grande. Pero a las 6 de la tarde pasa alguien lo llevan, ¿verdad? Hacia una de las pequeñas y todos nos quedamos viendo y dijimos, malas noticias. Porque cuando llegaba alguien más eran malas noticias, porque entonces esto iba para más largo. La cosa es que a las 7 de la noche empezamos a escuchar buses que entraban y entraban y entraban. Y algunos de los muchachos que lograba ver hacia el frente decían que estaban sacando de las mesas los oficiales bridas, esas bridas que usaban para trasladarte, ¿verdad? Enchachado, pero no son chachas, sino que usan bridas plásticas. Y bueno, era tanto el movimiento, pasó como una hora eso y nosotros decíamos, ¿qué pasó hoy en Nicaragua? ¿Será que se animaron a hacer alguna marcha y se trajeron a todo el país ya para acá? Pero resulta que, bueno, hicimos el rosario, se hizo una oración, el que hizo la oración ese día estaba de aniversario de boda y ofreció la oración por su libertad y por su esposa y esperaba que Dios le concediera ese milagro. Terminamos la oración, todo el mundo buenas noches, el alboroto seguía, pero ya se sentía que era noche, no sabíamos qué hora era, pero se sentía al menos las 10. Y yo, mira, estoy llegando a mi camarote, estoy haciendo mis últimas oraciones personales y me estoy acostando. Ya mi compañero de celda estaba dormido. En eso, movimientos rápidos, boom, 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 bolsas plásticas y a la celda de enfrente, porque a la celda de enfrente donde estaba yo fue a los que cambiaron de primero y les dijeron, tal persona, le dijeron el nombre, por favor, pásame el uniforme, toma, ponete esto. Y veo que se está poniendo una camisa normal y un pantalón normal. Y yo inmediatamente me suspendo y me siento, pero ahí con prudencia para ver qué está pasando. Y después hicieron lo mismo con las otras celdas y llegaron a la mía y no llevaron mi uniforme, mi vestido, mi ropa, sino que yo estaba de uniforme. Ay, Dios santo, dije yo, estos se van y yo me quedo. Entonces, como a los 3, 4 minutos, llevan una faja y preguntan, ¿de quién es esta faja? Y yo, esa es la mía. Es mía, ok, agárrala, me dice, ya te traemos lo demás. Y me pasaron los zapatos y empecé a cambiarme y ya estábamos todos vestidos. Yo dije, nos vamos, ya nos vamos. Y el secreto, lo que te iba a decir que yo pensé que íbamos para la casa, para Matagalpa. Yo dije, ok, son las 11 de la noche, que salgamos de aquí a las 3 de la mañana, y a las 5, o a lo mejor salgamos 4 y yo a las 6, 7 ya estoy en mi casa en Matagalpa. Y ya yo me estaba imaginando, ojalá que encontremos a gente, que haya gente que no se hayan ido a trabajar todavía a esa hora que lleguemos para que me puedan recibir. Y yo haciendo planes de que a las 7 iba a estar en Matagalpa, pero no me imaginé que íbamos a salir hacia el aeropuerto, hacia la pista del aeropuerto. Jamás me imaginé eso. Y bueno, sí supe cuando vi el avión y nos hicieron firmar ese documento, que ni siquiera vimos lo que decía, ni logramos ver bien. Bueno, dije yo, es fuera del país y de seguro esto va a ser por un buen tiempo. Entonces, bueno, al final dije yo, lo más preciado es la libertad y aunque sea lejos, pero libre. Y aquí estamos. Cuando subiste al avión y miraste a tanta gente, yo me sorprendí. Yo creí que solo los del Chipote y gracias a Dios veníamos más. Mira, yo sabía que venía gente de los otros lugares, de los distritos y también de la Modelo, porque en el bus que yo iba en el bus número 2, si no me equivoco. No, número 4 era el bus que yo iba. Y al lado mío iba alguien que venía de un distrito. Y adelante iba alguien que venía de la Modelo. Entonces dije yo, oh, vamos todos. Se supone que vamos todos. Y en el caso del obispo, yo pensé en ese momento, bueno, como yo pensaba que iba hacia mi casa, yo dije, a lo mejor Monseñor ya salió de Nicaragua. Entonces fue lo que yo pensé. Pero bueno, era el aeropuerto que íbamos todos. ¿Estás estudiando? Pues mira, no estudiando inglés, sí, y trabajando, nada más. Estudiando inglés, trabajando y haciendo un poco de comunicación desde mi página de Facebook y publicaciones diarias también en Twitter, Instagram, donde voy contando los días que lleva Monseñor y pidiendo oración por él.
Y todos los viernes a las 7 de la noche hago podcast católico, un programa católico, para animar a la gente en medio de todo y para tratar de transmitir un poco de formación. La gente me escribe mucho, hace falta la radio, hace falta la televisión. Dice mucha gente, podemos ver misas en YouTube, programas en YouTube, pero no es lo mismo como tener un espacio dirigido por alguien de nuestra diócesis, de nuestra gente, etcétera. Entonces, de alguna manera he querido adquirir ese servicio y lo hago todos los viernes en la noche. Y eso es lo que hago. Bueno, todos los días trabajo, por lo menos 9 horas diarias. Los lunes tengo clases de inglés, igual otros días de la semana. Y ahí voy pasando todos los días. En diversas ¿Qué han dicho? La gente sigue llegando a misa ahí en Matagalpa. ¿Cómo están las actividades religiosas? La gente sigue llegando, la gente de la iglesia es fiel a Cristo y ahí es donde te das cuenta que esto es una obra de Dios. La iglesia es de Dios, es de Cristo y su iglesia, y la gente llega a las misas. Vos te fijaste, no sé si viste los videos de la fiesta de Matagalpa de la Merced el 24 de septiembre, y esa catedral estaba full, estaba abarrotada. Y mucha gente me escribió después a WhatsApp y me dijo, yo viví la misa pero lloré, porque ver la procesión de entrada, no ver al obispo, sentir que el sacerdote, por lo menos de la diócesis 7, 8, no están ahí. Entonces, es un impacto fuerte, pero la gente en medio de todo se ha buscado cómo refugiar en la fe y en la oración. Bueno, pues Manuel, no me queda más que agradecerte por la entrevista. Te anduve buscando desde hace semanas para que la platicáramos y al fin lo logré pescar. Muchas gracias y esperemos pues que vaya mejorando la situación y que muy pronto podamos regresar como vos lo esperás, porque es algo, una fe que tenemos de que vamos a regresar a nuestro país como se debe, como tiene que ser, como es sensato. Que todos los que estamos aquí, los que fuimos despojados de la nacionalidad, tenemos ese derecho de volver, porque no tenemos un solo delito que se te pueda imputar para merecernos todo lo que estamos viviendo. Y al final Dios va a hacer su justicia. Están las bienaventuranzas, y con esto aprovecho para despedirme. Y todo aquel que esté sufriendo y que se sienta que ya su vida se viene abajo, que está lejos, que tenés tantos problemas, el idioma, probablemente no tenés una casa, transporte, etcétera. El Señor dice, bienaventurados los que lloran y los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y del Señor vendrá nuestro consuelo, nuestra salvación, y de Él, Dios mediante, tendremos ese milagro de poder volver a nuestra patria, a nuestra ciudad, a nuestros lugares, y estar nuevamente con nuestros seres queridos. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Así sea. Amén. Gracias, Manuel Obando, que pasó trabajando desde el 2011 con Monseñor Rolando Álvarez hasta el día que fue detenido Monseñor. Ahora él está en el destierro, está en el exilio, fue liberado junto a 221 presos más el día 9 de febrero. Estuvo secuestrado por la dictadura desde el 11 de diciembre. El agradecimiento por esta plática con Manuel, confiándonos muchos detalles sobre ese trajinar, ese peregrinaje, como él lo llamó, con Monseñor Rolando Álvarez, allá en la diócesis de Matagalpa. Y bien, agradeciéndole a él, esperando a todos ustedes que le den like, que comenten y que compartan este programa, esta entrevista en De Preso a Preso, que la intención mía es dejar un testimonio con gente que ha tenido mucho sufrimiento que le ha impuesto la dictadura Ortega y Murillo. Gracias a todos por haber sintonizado. Espero se suscriban al canal de Miguel Mendoza, y gracias al amigo Winton Potosne, que es el realizador de este programa de Preso a Preso. Gracias, mil gracias. Buenas noches a todos.